Colegas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a este encuentro de los segundos martes de cada mes, donde tenemos la oportunidad de conversar sobre algunos electrocardiogramas que hemos visto los meses anteriores o el mes anterior, en este caso mm, abril y mayo, que nos han llamado la atención y de los que hemos aprendido cositas y que queremos compartir. Entonces es la oportunidad de discutir entre nosotros esos electrocardiogramas, esos casos clínicos y aprender de cada uno de ustedes que todos tienen para enseñarnos. Eh, Aquí hay a veces cosas que no están concluidas, que quedan preguntas y propuestas de investigación. Entonces, en este caso, vamos a tener la oportunidad hoy de discutir un par de casos clínicos muy interesantes, de los que muy gentilmente me remitió el doctor Cristian y la doctora Diana, y seguramente vamos a tener la oportunidad de discutir, pero también vamos a tener la oportunidad de darle una felicitación a nuestro grupo de cardioobstetricia. En esta oportunidad, el doctor Emilio Herrera, nuestro fellow de cardiología, que presentó este caso clínico al Congreso Colombiano de Cardiología y obtuvo el primer premio a los residentes. Entonces, a él y a todo el equipo de clínica cardiobstétrica del Hospital San Vicente de Paúl y de la Universidad de Antioquia, felicitaciones y los reconocimientos. Cada vez hacen un trabajo más sólido, de gran impacto para este grupo de pacientes tan complejos como son los pacientes con cardiopatía y embarazo. Y, por supuesto, motivarlos a que el trabajo que vienen haciendo nuestros profesores sea igualmente bien utilizado. Nuestro profesor Alejandro Hernández, quien trabaja de forma intensa con inteligencia artificial, con el grupo Hipócrates, se los recomiendo, traten de tener ese contacto permanente. Publicó esto el 13 de marzo, electrocardiografía, inteligencia artificial y razonamiento clínico. Como ven ustedes, esto es de lo fundamental en medicina interna, es el razonamiento clínico, y esta aplicación que se viene dando de la inteligencia artificial en electrocardiografía es algo que tenemos que estar muy atentos de eso. Bueno, comencemos con este primer caso clínico, que de él aprendimos un montón de cosas y vamos a hacer algunas reflexiones. Es la historia de un señor de 79 años de edad. Este paciente es un paciente hipertenso con enfermedad de Parkinson. Ingresa remitida del hospital local con este electrocardiograma y lo remiten por una sospecha de taquicardia ventricular no sostenida. Cristian, ¿tú quisieras contarnos un poquito por qué quisiste compartir este electrocardiograma y este caso clínico? Cristian está rotando con nosotros, es un residente de anestesia. ¿Estás por ahí a la mano? ¿Quieres alzar la mano para asignarte el micrófono? Perfecto, Cristian. Muchas gracias, hombre, por acompañarnos y por compartir este caso. ¿Quieres contarnos un poquito qué fue lo que pasó con este paciente y qué aprendiste de él? Listo, profe. Entonces, ¿me están escuchando? Sí, señor, Bueno, adelante, profe. Cristian. Entonces, buenos Bienvenido. días. Sí, profe. Básicamente, el caso que usted nos está presentando fue un caso que tuvimos dentro de las interconsultas de cardiología acá en el Hospital de San Vicente. Era una paciente de 79 años, lo único que tenía de antecedente de hipertensión arterial y tenía una enfermedad de Parkinson interrogada. Ella ingresó remitida al hospital local por un cuadro de un mes de evolución, en realidad consistente en palpitaciones, y ella refería que con las palpitaciones había un poco de dolor torácico. Le toman este electrocardiograma al ingreso al hospital y con este electrocardiograma, no sé si ahorita pues como lo vamos a discutir, como para no adelantarme, deciden interconsultarnos. Perfecto. Aprovechando este electrocardiograma, que buena parte de los asistentes tuvo oportunidad de verlo, pues hombre, la razón de preocupación fue ver estos periodos donde se observaba una aparente taquicardia de complejos anchos que obviamente inquietaba. ¿Tú por qué crees que se hizo esta estandarización
de 1 milivoltio, 2,5 milímetros? ¿Por qué crees que quien lo realizó se quedó con esta estandarización, Cristian? Él no tenía electrocardiogramas previos, ese era el primer Correcto. electrocardiograma que tomaron en ese momento. Entonces, Bueno, probablemente no tenía electros previos y no sabíamos cómo estaba. No sé si esto fue a propósito que tomaron este electrocardiograma con esa estandarización, la verdad, pero perfecto. probablemente no. Esa es justamente una primera reflexión porque vamos a ver varios electrocardiogramas donde los aspectos técnicos son fundamentales nuevamente para poder interpretar bien este instrumento tan estupendo que es el electrocardiograma. Entonces, como ves, aquí hay una estandarización que si lo necesitas es porque posiblemente tenías unos voltajes supremamente importantes. Si yo me imagino que esta R en B5, B6, esta B6 es tan alta, muy seguramente si yo tuviese una estandarización de 1 milivoltio, 10 milímetros, se interceptaría con los otros y sería de difícil interpretación. Pero una recomendación, y vamos a ver ahorita por qué eso, es de que, hombre, se tenga la toma del electrocardiograma con la estandarización usual y luego hagas las modificaciones o incrementes la estandarización o la bajes, pero que tengas un registro porque a veces se pierde un detalle clave como la presencia de las ondas P, los cambios del segmento ST y demás. Muy bien. No sé si alguien quiera tener un comentario antes de que avancemos sobre cómo, en fin, cómo enfrentó esto el grupo de nuestro hospital. ¿Alguien tiene algún comentario que quiera de pronto hacer una observación? Veamos si de pronto alguien tiene una pregunta o algún comentario para que tengamos la oportunidad de aprender cositas. Bueno, Cristian, entonces, ¿cómo se hizo el enfoque de este paciente? ¿Qué pasó y cómo se reflexionó para tratar de llegar a una conclusión? En particular, nos llamaba la atención la historia de un temblor interrogado, que el paciente refiere que incluso el temblor aparecía en reposo. De hecho, el Parkinson se le diagnosticaron durante la hospitalización y al abordar este electrocardiograma nos llamaba bastante la atención la morfología de QRS amplio, sobre todo en D1, D2, D3, que es lo que estamos observando en el lado izquierdo, pero que había una progresión adecuada a nivel de las precordiales y no se observaban esos mismos cambios. Con eso, consideramos que lo más probable es que se tratara de un artefacto de movimiento. Lo fue valorado incluso por el grupo de electrofisiología, consideraron exactamente lo mismo que nosotros, y a este paciente le realizamos un Holter y un ecocardiograma. Se le repitió el electrocardiograma sin el movimiento y ya Perfecto. no. Miremos ese electrocardiograma justamente con esa sospecha que ustedes tenían. Entonces, aquí tenemos ese electrocardiograma. ¿Resolvió la inquietud? Sí, señor. Sí, señor. Y mira lo interesante nuevamente sobre la estandarización. En la estandarización queda esta forma de tomar el electrocardiograma, que significa que las derivaciones de miembros fue tomado 1 milivoltio 5 milímetros y las derivaciones precordiales con una estandarización de 1 milivoltio 2,5 milímetros. Correcto. Entonces ya empiezas a ver la altura de estas ondas R y que, pues hombre, te resolvió la inquietud de que posiblemente todo esto que estabas observando de una posible taquicardia de complejos anchos era todo por el movimiento, el temblor del paciente y que al lograr controlarlo de alguna forma el temblor del paciente se resuelve de que son complejos QRS normales, no son anchos, pero ya empiezas a mirar de que este paciente tiene algo importante adicionalmente, es un paciente hipertenso, no sabemos muy bien la historia de ese paciente, sus otros aspectos, pero fíjense cómo encontramos una morfología que nos permite decir, ese paciente tiene algo más, una R altísima en B6. Miren esta estandarización, 2,5 milivoltios. Entonces, esto hay que multiplicarlo por 4. Entonces, la altura de la onda R en B6, la profundidad de la onda S en B1, es importantísima, de manera que lo más seguro es de que este paciente, detrás de este detalle que originó una inquietud, ¿será una taquicardia de complejos anchos? Pero aquí definitivamente
nos toca indagar un poco más sobre este paciente. Ya resuelto el problema técnico, pero aquí hay detrás de esto algo más. Tiene uno que sospechar que ese paciente tiene una cardiomiopatía, puede ser hipertensiva o de otra índole, pero estos cambios son supremamente importantes. Ahorita les contamos el resultado de la eco, ¿de acuerdo, Cristian? Pero yo quisiera Claro que sí, contarles lo profesor. siguiente. Cuando se presenta esto que estamos observando, una posible pseudotaquicardia de complejos anchos, que podría asemejar a una taquicardia ventricular polimórfica, hombre, eh, en uno de los artículos que nos compartió el doctor eh, Miranda, Andrés Felipe, una publicación que discutimos a principios de año, en esta publicación de una carta al editor de Wang, hace justamente una propuesta de un algoritmo para diferenciar el temor, el temblor inducido, que induce una pseudo taquicardia ventricular, y hace una propuesta. Esta es el electrocardiograma que propone él como motivación, donde alcanza a observarse varias cosas que luego nos hace él una observación bien importante. Primero, cuando ve uno eso, tiene que decir, hombre, o es una FA preexcitada, o es una taquicardia ventricular polimorfa, o es una torsade de Points, o se trata de artificios. Y Wang nos propone 3 pasos. Buscar si hay una derivación donde uno alcanza a ver en toda esa mar de complejos anchos, complejos normales. La búsqueda de espigas de QRS normales igualmente en ese mar de complejos anchos, y la muesca en los complejos anchos. Y por supuesto, lo más importante, volviendo a lo que nos decía en su artículo el doctor Alejandro, el enfoque clínico, el pensamiento clínico es, hombre, yo tengo que tener coherencia de lo que estoy viendo en mi examen, en mi electrocardiograma, con el cuadro clínico del paciente. Si no somos sistemáticos, se nos pasan aspectos técnicos, se nos pasan precisamente la presencia de esto, de encontrar en el mar de complejos anchos, complejos que nos dicen, un momentico, aquí hay unos complejos anchos, pero cuando yo tomo simultáneamente las 3 derivaciones, claramente hay un complejo QRS estrecho que me resuelve el problema de decir, esto es un artificio, porque esto está tomado simultáneamente, y esa es la ventaja de tomar derivaciones simultáneas. Entonces, la propuesta de Wang es bien bonita, fuera de estos aspectos que estamos mencionando. Hay que ver al paciente, mirar colocación de los electrodos, mirar si está con temblor, si está con frío. Y esta parte que es muy importante, que muchas veces tomamos decisiones cuando vemos un trazado de ritmo como lo vemos en un monitor. Eso hay que documentarlo y hay que tomar las 12 derivaciones. Entonces, en el caso de nuestro paciente, que es esa propuesta que hace Wong, donde ve el signo del ritmo sinusal, el signo de la espiga, el signo de la muesca, lo vemos en nuestro electrocardiograma. La búsqueda simultáneamente de las derivaciones de 1, de 2, de 3, aquí empezamos a mirar de que hay definitivamente unas imágenes que son claramente de una espiguita de electrocardiograma y que corresponden porque estamos tomando simultáneamente con los complejos anchos. Miren lo interesante aquí en este trazo, donde vemos dedos a lo largo de las 10, de las 12 derivaciones, ve uno que simultáneamente con V3, donde claramente se ve complejo QRS, aquí se alcanza a observar esa muesquita en D2 que ven ustedes. Aparentemente es el pedacito que muestra con una taquicardia ventricular no sostenida. Entonces, esto es lo que Wong nos dice, vea, atención, esto es la presencia de un QRS claramente identificable. Luego, la presencia de esta muesca que se alcanza a ver aquí en el complejo ancho, es otro de los signos que nos propone Wong,
Entonces, esos tres detalles para que realmente los tengan en cuenta. La parte de identificación del ritmo, mm, donde se ven complejos estrechos, donde se ve el signo de la espiga y el signo de la valladura, tiene una excelente sensibilidad y especificidad, y tuvimos la oportunidad de hacer la aplicación en un también descripción de un caso clínico que nos compartió el doctor Miranda, donde tuvimos hace 2 meses la posibilidad de mirar este electrocardiograma, donde teníamos la posibilidad de ver en D3 claramente los complejos QRS estrechos. Luego veíamos esta pseudo taquicardia ventricular. Luego tuvimos el chance de ver el electrocardiograma del paciente ya sin esos movimientos, y aquí están destacados los aspectos que describe Wong: el signo del ritmo con QRS estrecho, las espigas que tiene este paciente y las muescas que se presentan. Entonces, tengan en cuenta esos tres signos cuando estén frente a esta situación de una pseudotaquicardia ventricular polimórfica. Bueno, jóvenes, comentarios, y de parte de los compañeros, de parte de ustedes, preguntas sobre este primer detalle. El que quiera, no es sino que levante la mano y le asignamos micrófono, por favor. Adelante, doctor, eh, doctor Juan Pablo. Qué rico tenerlo esta tarde porque nos va a enseñar muchas cosas esta mañana. Adelante, doctor Juan Pablo. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Muy El buenos días, ecocardio Juan es que Pablo. me tocó retirar un minuto porque no me cargaba bien la señal. No sé si mencionaron que en el ecocardiograma de esa paciente resultó tener adicional una hipertrofia apical, una miocardiopatía hipertrófica apical. Tenía 15 a 16 milímetros de espesor a nivel apical, y esto no estaba explicado obviamente por una hipertrofia generada por hipertensión en esa paciente. Y no sé si alcanzaron, grabamos Interesante ese inclusive el aporte. video del movimiento en el brazo de la paciente, pues que evidenciaba el movimiento que tenía, que alteraba pues obviamente las derivadas. Entonces, obviamente uno tiene que ver el electro, pero tiene que examinar el paciente y el paciente le da la respuesta a uno de qué puede tener. Fantástico, Juan Pablo. Muchas gracias por esa intervención. Entonces, nuevamente, esto no es de una cardiopatía hipertensiva, sino una cardiopatía hipertrófica. Y el caso que tenemos a continuación, que nos envió la doctora Diana, y donde el doctor Juan Pablo también nos va a aportar muchísimo, vean ustedes la trascendencia de poder intentar, a partir del electrocardiograma y el cuadro clínico del paciente, la sospecha. Juan Pablo, muchas gracias. Sí, tenía el informe de la ECO, pero no sé por qué se me pasó entre organizar tantas diapositivas, se me fue. Muchas gracias, Juan Pablo. ¿Algún otro comentario, amigos? Bueno, gracias, Juan Pablo. Ahorita te necesitamos en este. La doctora Diana Aranzazu está por allí porque nos cuente de este paciente que muy gentilmente nos remitió. Dianita. Ok. Adelante, jovencita. Nos cuentas, y muchas gracias por compartirnos este electrocardiograma. Hola, muy buenos días para todos. ¿Me escuchan ahí? Sí, señora. Muy buenos días, Dianita. Muchas gracias, profe. Bueno, profe, esta paciente la tuvimos hace poco, pues ahí en el hospital. Era una chica de 28 años, tenía un antecedente de 2 embarazos. Uno de ellos había sido un aborto y había tenido un parto natural, pues un parto normal. Esta muchacha pues tenía unas situaciones de abuso de sustancias psicoactivas, consumo de licor, tabaquismo, consumo de perico, aunque ella dice pues, que no lo hacía con mucha frecuencia, y según ella era la primera vez que lo probaba previo pues al episodio. La paciente nos contaba que en su familia todos los tíos habían muerto prematuramente. Entre los 18 y los 25 años, todos sus tíos de parte de su papá. Uno, por ejemplo, subiéndose a un bus, tuvo pues pérdida del conocimiento y falleció en ese momento. Otro jugando un partido de fútbol. Otro, bueno, Y habían vive sido... solo. Con la esposa.
Pero es sin sedación, no. Está desorientado. Adelante, Dianita. Habían sido episodios de muerte súbita y su papá había fallecido a los 55 años también por un episodio de muerte súbita. Ella tenía un hermano que era, pues no pudimos aclarar bien esa parte de la historia. Ella dice que tenía un dispositivo de estimulación cardíaca, no sabemos cuál, porque le habían encontrado una arritmia, pero el hermano es habitante de calle por farmacodependencia, entonces ella no tiene contacto con él y nos pudimos pues como conseguir la historia de qué tipo de dispositivo tenía. Esta chica nos consulta por que venía ya hace como 1 o 2 semanas con un episodio de dolor torácico, opresivo, asociado a palpitaciones de forma pues intermitente, pero que se le había agudizado en la noche del fin de semana después de consumir perico con su novio. Y estaba tomando licor y perico. Entonces, como se le agudizó el dolor torácico en este momento, consulta al hospital y nosotros ya la vemos con este electrocardiograma. ¿Cómo lo enfocaron y qué les llamó la atención de este electrocardiograma y cómo procedieron, Diana? Profe, pues bueno, de entrada pues la paciente, si bien tenía un dolor de pecho asociado al consumo de sustancias psicoactivas, nos llamaba mucho la atención esa historia pues familiar que tenía. Y pues cuando veíamos el electrocardiograma nos llamaba mucho la atención estas ondas pues tan predominantes que tenía tanto en las frontales como en las derivadas precordiales, unas ondas Rs muy prominentes en B1 y unas S y unas Rs también muy profundas en B5, B6, ¿cierto? Entonces pensábamos, bueno, pues clínicamente no hay como alteración de pensar pues como en cables trabados ni nada de eso. Y cuando fuimos como a revisarla, nos daba la impresión que el punto de máximo impulso estaba desviado a la derecha. Entonces pensamos que de pronto había como una dilatación o una hipertrofia de ambos ventrículos, pues así lo enfocamos, porque había cambios de hipertrofia tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. También nos llamaba la atención mucho las ondas P, con un componente pues bifásico importante en B1 y unas ondas P altas en D2, pues en D1, D2 y D3. Entonces, indudablemente pensamos pues que esta paciente tenía algo más y probablemente la cocaína fue un factor precipitante, pero esta paciente probablemente tenía algo más de base. Bueno, y lo otro que miramos con ella era también... Yo hago un pequeño comentario que es interesante. Fíjense cómo en un momento quien lo estaba viendo dijo, un momentico, yo quiero ver cómo mejor esas ondas y tomó un nuevo electrocardiograma con una estandarización de 1 milivoltio 20 milímetros. Entonces uno está notando de que es un cambio aquí de estandarización con un propósito posiblemente de observar mejor las ondas. Son trucos importantes para uno poder tener una imagen más apropiada de un cambio de la onda P, cambio del segmento ST, pero siempre, como lo hicieron ustedes muy juiciosamente, tener la estandarización usual de 1 milivoltio, 10 milímetros, para poder considerar los estándares de los cambios de estas ondas. Entonces, Dianita, ¿cómo siguieron ustedes en el proceso de reflexión con esta paciente? Bueno, profe, y ya entonces finalmente pues lo que hicimos fue hacerle pues una ecocardiografía. ¿Ustedes le hicieron Así, una ecocardiografía antes de pedirle no, en sí? le hicimos biomarcadores, pues Eso, ella ya primero le cuando hicieron nosotros la ustedes vimos ya los biomarcadores, tenía, ¿cierto? sí. Eso, Uh-huh. pero muy chévere. Ahorita de pronto el doctor Juan Pablo nos dirá, con ese electrocardiograma y esa historia clínica, estaba con dolor de pecho. La troponina, aquí tienes ese resultado de troponina. Cuando vieron este resultado, ¿qué decisión tomaron? Bueno, profe, pues era muy difícil como ignorar esa troponina pues tan elevada, si bien pensamos, bueno, puede ser un episodio pues de vasoespasmo asociado al consumo de cocaína, pero esta chica con esa historia familiar, ese dolor de pecho tan característico y esa troponina positiva, decidimos de todas formas pedirle la arteriografía coronaria y esperar pues la ecocardio también que ya se había solicitado. Perfecto.
Y aquí está el resultado de la coronariografía, que mostró unas coronarias epicárdicas sin ninguna obstrucción. Entonces, ahora viene la ecocardiografía. Juan Pablo, si todavía estás con nosotros, sería fantástico que nos contaras tanto la ecocardiografía, aprendiéramos de ese enfoque de pacientes con cardiopatía, con cardiomyopatía hipertrófica y las indicaciones y la forma de interpretar tanto la ecocardiografía como la resonancia magnética. Juan Pablo, ¿estás con nosotros? Buenos días. Sí, ¿Me señor. escuchan? Gracias, Juan Pablo. Entonces, la paciente nos llegó acá en la petición real que llegó acá a ecocardiografía. La paciente llega en menos de 24 horas, creo, del dolor. Habían tenido el antecedente que acaban de mencionar de consumo y estaba siendo enfocada como un dolor torácico con elevación de troponinas. En ese entonces, si no estoy mal, no se había hecho la coronariografía y se hace el ecocardiograma. Lo que me llama la atención en el ecocardiograma eh, es la hipertrofia septal. Tenía hipertrofia septal de predominio de septum inferior hacia el nivel de segmentos medios. Entonces le pregunto inmediatamente a la paciente si tenía antecedentes de cardiopatía en la familia y me menciona un gran antecedente familiar del padre, hermano. Ella menciona una cantidad muy grande de pacientes que han fallecido en la familia y le pregunto si a ella le habían hecho el estudio de miocardiopatía hipertrófica y ella me dice que hace unos años lo hicieron y nada más. Entonces, dentro de los primeros mensajes, como le hizo el doctor Carlos José, fuera de hacer el estudio en la familia, hay que hacer los controles periódicos, porque la miocardiopatía hipertrófica es una enfermedad que se desarrolla en muchos de los pacientes con el tiempo y hay que hacer un seguimiento incluso hasta los 60 y 65 años. Ya allí el diagnóstico, si se hace por encima de los 65 años, tiene un mejor pronóstico. Entonces tenemos una paciente que tiene una miocardiopatía hipertrófica. En el ecocardiograma, al ser como muestra la flecha rojita ahí, una hipertrofia del septum inferior que compromete algo la cara inferior al lado izquierdo, como lo muestran en la imagen, no obstruye el tracto de salida afortunadamente y no generaba obstrucción del tracto de salida. Como tuvo un dolor con cambios de la onda ST que no sabíamos si era todo cambio de repolarización por la hipertrofia, se hizo la coronografía sin lesiones significativas. Para estudiar adecuadamente la paciente se le mandó resonancia cardíaca. En la resonancia cardíaca vemos que la paciente, a pesar del dolor súbito, que sí lo tuvo con elevación de troponina, no tenía cambios isquémicos agudos en la resonancia. Tenía solo un realce mesocárdico difuso, no muy intenso. Ya no me acuerdo el porcentaje que era, pero si no estoy mal era menos del Menor al 5%. 5. Eso. Menor al 5% en el septum. ¿Por qué es importante el porcentaje? Porque desde las últimas guías nos dicen que el factor pronóstico de tener un realce mayor a 15% es importante. Pero hay unos estudios alemanes que ya dicen que el realce mayor a 5 ya implican peor pronóstico en los pacientes. Fuera de eso, la aurícula estaba dilatada, pero como lo mencionábamos, no había otro factor en la resonancia que evidenciara un infarto agudo o un evento agudo, a pesar del dolor que tuvo la paciente y la troponina elevada. Probablemente lo relacionamos con el consumo que hubiera hecho algo de vasoespasmo coronario e implicó el dolor torácico que tuvo la paciente. Juan Pablo, tú que eres un apasionado también del electrocardiograma y sé que antes de ver cualquier ecocardiografía o resonancia siempre miras el electrocardiograma, El además del paciente, como electrocardiograma. lo decías ahorita, ese electro, ¿qué nos enseñas de ese electrocardiograma cuando volvamos a ver un electro como este? ¿Qué debemos pensar y qué tener en cuenta de este electrocardiograma? Sí, se pasa. El electrocardiograma pues mostraba unos cambios de la repolarización, pero claro, en el contexto de dolor torácico del paciente uno se va enfocado obviamente hacia esa zona, pero vemos una paciente delgada que tenía también signos de hipertrofia en el electrocardiograma. No era en este caso unos cambios tan floridos como esperamos ver en un paciente con miocardiopatía hipertrófica, pero sí se veían cambios que sugerían hipertrofia ventricular en una paciente que no tenía antecedentes de hipertensión. Entonces, el electrocardiograma juega un papel siempre importante en estos casos, pero como le digo, inicialmente el enfoque era más hacia dolor torácico, consumo de cocaína y hacia ahí se enfocó el asunto. Lo de la miocardiopatía hipertrófica fue un hallazgo aquí del ecocardiograma que la paciente no tenía el diagnóstico, sí tenía los antecedentes familiares y lamentablemente no se había estudiado, tanto que indagamos y dijo que uno de los hermanos todavía no se había estudiado, que había varios familiares que aún no se habían estudiado a pesar de esos
esos antecedentes familiares tan claros, incluso tan claros de varias muertes familiares, en los cuales es muy importante hacer también el estudio genético, el cual no tenía la paciente ni la familia al parecer, porque hay algunos subtipos de cambios o mutaciones genéticas que están más asociadas con muerte. La paciente no tiene una fibrosis intensa, no tenía hipertrofia mayor a 30, entonces por ecocardiograma y resonancia no tenía criterios de eventos arrítmicos importantes, pues por los hechos que encontramos en estos exámenes. Perfecto. ¿Y el hijo también vale la pena estudiarlo? Claro, hay que estudiar toda la familia en primera línea. Yo también le dije que al hijo había que estudiarlo, se lo dije a ella, se lo expliqué muy bien. O sea, toda la familia de primera línea hay que estudiarla. Y ahí en la primera línea se empieza a derivar otras familias, porque también muchos primos tienen la patología, como lo menciona ella. Entonces uno empieza con la familia de ella, obviamente el padre ya la tiene, hay que mirar todos los hermanos, hay que mirar los abuelos si están vivos, los hijos de ella, y de ahí en adelante se empiezan a derivar otros estudios, porque si el padre ya tiene la enfermedad, hay que estudiar todos sus hermanos, si alguno de sus hermanos hay que estudiar sus hijos, o sea, los primos de la paciente. El árbol genealógico se extiende ampliamente y allí es donde podemos detectar muchas miocardiopatías hipertróficas y evitar muertes súbitas en pacientes, muchos de ellos jóvenes, como lo menciona la paciente claramente, que se habían muerto 2 primas, un primo, y me dijo una barbaridad de pacientes que habría que mirar si era todos los que ella decía, pero eran muchos pacientes jóvenes que habían fallecido. Wow, Juan Pablo, muchísimas gracias. Bueno, pasamos al siguiente caso. Un paciente que nos facilitó el doctor Santiago Giraldo. Santi, si tú estás en el auditorio, por favor, si elevas la mano para asignarte micrófono, sería estupendo poder oír de ti los comentarios sobre este paciente, el doctor Santiago. No parece estar el Santi. Ah, perfecto. Muchas gracias, Santiago. Santiago usualmente nos suministra casos muy Hola, interesantes profe. cada mes. Santiago, muy buenos días. ¿Cómo estás? Aló, aló. Sí, te oigo, te oímos. Adelante. Santi, te oímos. Aló. Aló, profe, no lo escucho. Te No escucho te estamos oyendo, Santi. hola, profe, ahora sí, qué pena con ustedes. No, señor, a ti muchas gracias por compartir este caso con nosotros. ¿Quieres presentarlo y hacer los comentarios de por qué lo compartiste, de qué aprendizaje debemos tener de este electrocardiograma que vamos a presentar enseguida? No, claro que sí, profe, muchas gracias. Mira, esta es una paciente, es una mujer de 86 años y ella es hipertensa, tiene POC, tiene una trombosis venosa recurrente en miembros inferiores, al parecer peor con un síndrome postrombótico, y ella tuvo un cáncer de mama derecho que se curó con 20 sesiones de radioterapia. Y ella desde hace 12 meses tiene continuidad de esfuerzo y consultó por una semana de progresión de la disnea. Y durante la hospitalización incluso hizo un edema pulmonar que la llevó a la unidad de cuidados intensivos y estuvo en ventilación mecánica no invasiva. Este es el eléctrico, pues, como que tenemos de la paciente. No sé si alguien quiere dar alguna opinión sobre algo que le llame la atención o continuamos con la discusión. No, me parece que tu propuesta como docente es fantástica. Este electrocardiograma no lo conocieron previamente los internos ni los residentes. Yo quisiera que de pronto alguien se animara y nos hiciera una lectura de ese electrocardiograma. Aquí está un acercamiento de D1, D2, D3, de B1, de B2. Vuelvo otra vez a mostrar el electrocardiograma donde tenemos las 12 derivaciones. Están en la parte superior las derivaciones de miembros y en la parte inferior las derivaciones precordiales. ¿Alguien quiere contarnos cómo sería el enfoque de este? No sé si de pronto Tania, que está rotando con nosotros, se animara a hacer una discusión de este electrocardiograma. Uno de nuestros fellows, si se anima a hacer alguna reflexión sobre este electrocardiograma. No se pongan a pensar en cosas raras, en lo que nos muestra ese electrocardiograma, que es lo que el doctor Santiago quiere enfatizar. Santi, no se anima nadie. ¿Ah?
No se Bueno, anima. profe, no. Ah, no, sí, 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 aquí tenemos ya a alguien. Espérate, ¿verdad? Está Tania. Qué maravilla, Tania. Adelante, Tania. ¿Qué piensas de este electrocardiograma? Y muchas gracias por participar, Tania. Hola, profe, buenos días. ¿Ahí me escuchan bien? Te oímos muy bien. Adelante, Tania. Profe, muchas gracias. Bueno, entonces, primero, digamos que siendo sistemáticos, encontramos una frecuencia cardíaca aproximadamente de 100, más o menos. Tenemos un ritmo sinusal. Mira, yo hago una primera observación y vuelvo. Mira qué tan chévere, porque las cosas se van juntando. Observa la estandarización de las derivaciones de miembros y mira la estandarización de las precordiales. Entonces, hombre, está bien, está bien. Yo necesito bajar la estandarización porque encuentro voltajes muy altos. Pero mira, cuando yo tengo esto y no tomo una estandarización, 1 milivoltio, 10 milímetros, yo pierdo información sobre esta onda P en V1. Mira, yo estoy viendo aquí V1, si esto lo tomara yo con una estandarización la usual, vería mucho más claramente tanto el tamaño de la P como esa fase negativa de la onda P, que ahora vamos otra vez a reflexionar la trascendencia que tiene esa fase negativa de la onda P. Entonces, esa es una primera observación en los aspectos técnicos. Vale la pena, hasta donde uno sea posible, tener una toma de todas las derivaciones con la estandarización usual. Y luego, si tú quieres aumentarla a 1 milivoltio, 20 milímetros, como lo hizo la doctora Diana y su grupo. Y aquí, fíjate, verás, esto nos hace perder un poquito esa información que es muy valiosa. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué te llamó la atención de este electrocardiograma así ya de una mirada general? Bueno, entonces una mirada general, profe, que tiene como signos de anormalidad auricular izquierda. Cierto. Sí, tiene también Signos de profe una anormalidad S. auricular izquierda, ¿cierto? Porque tú ves que empieza a tener pues, 1, 2, 3 larguitos, como 140 milisegundos de duración, la onda P en D2, y lo mismo lo ves aquí en B1. De pronto lo que más llama la atención, ¿no? Yo ahorita Santiago nos contará porque pues obviamente hay otros detalles aquí, hay una T negativa en D3, en ABF, pero yo quisiera de pronto aprovechar este electrocardiograma, Tania. ¿Tú qué piensas que por qué está este RR variable y qué pasa en este ratico en el cual no se ve un complejo QRS? ¿Cómo lo interpretas? Mm, espere, profe, miro bien. Fíjate, nuevamente, chéverísimo tener una estandarización usual. Si tú miras juiciosamente esta imagen que veíamos ahorita de la onda P, Sí. obsérvate luego cómo es la repolarización en este complejo. Y aquí, después de este complejo, mira esta morfología. ¿Qué piensas que es? Una ectopia. Eso. Fíjate, das que es una ectopia supraventricular no conducida. ¿Sí ves qué bonita? Esta es una ectopia supraventricular no conducida. Y aquí observamos cambios de T negativa en B1, en B2, todos estos cambios de repolarización que son importantes. Perfecto. Entonces, fíjate Nelson, que, ¿qué más? Santi, Tania nos ha hecho énfasis en que este paciente tiene muy seguramente una normalidad auricular izquierda, tienes cambios de repolarización en forma generalizada, inespecíficos. Bueno, ¿qué fue lo que querías que resaltáramos, Tania? Muchas gracias. ¿Qué Muchas quieres gracias. tú que resaltáramos de esto, Santi? Profe, no, pues digamos que yo creo que la discusión que se ha hecho al respecto de los problemas de la estandarización es muy interesante. Estas P bloqueadas o estas P no conducidas realmente con frecuencia confunden a los médicos a presencias de bloqueos a veces digamos, se confunden a las personas pensando que son MOVITs 2, etcétera. Y sin duda, pues lo más llamativo en la paciente es el bloqueo interatrial que tiene la paciente o el síndrome de Vagus, que es el epónimo que se le ha dado, y la relación que esto tiene o la capacidad de predicción que tiene de otras arritmias atriales, ¿cierto? Lo más bonito de esta paciente es que durante la hospitalización, estando en la UCI, cuando ya hizo el edema pulmonar, la señora, este fue el trastorno del ritmo que le encontramos después. Miren qué tan Entonces, interesante.
Esta paciente, ¿sabes, Santi, si se hizo una ecografía? ¿Recuerdas de casualidad? Profe, sí, la ecocardiografía de la señora ya tenía la fracción de eyección era preservada, tenía una fracción de eyección del 56%, tenía una moderada dilatación auricular, era 40 mililitros por metro cuadrado, y tenía una hipertrofia concéntrica moderada. Le hicimos medición de péptidos, pareciera entonces que esto era a sus 86 años, era una falla cardíaca con fracción de eyección preservada, y la paciente estaba haciendo arritmias atriales, y tenía este electrocardiograma inicial que sugiere que ella tenía este bloqueo, pues, o este bloqueo intraauricular, que era un predictor de arritmias, y lo hizo durante la estancia hospitalaria, entonces fue como muy bonito, y creo que es un tema que se viene tocando más frecuentemente, y yo creo que se ha mostrado este tipo de electros y vale la pena pues mostrarlo de nuevo porque fue muy bonito en el caso nuestro que ella no tenía que demostrar. Lo vimos en el electro inicial, este bloqueo interatrial, y durante la misma estancia hospitalaria, cuando se nos descompensó, ahí hizo la FA manifiesta, que era lo que intentábamos documentar luego ambulatoriamente, con un trazado extendido del ritmo, que no logramos hacer porque ya llegamos al diagnóstico de la FA. Santiago, muchísimas gracias por compartir todo esto. Aquí tenemos participación, está doctora Atencia, adelante. Yo les cuento algo interesante, Carlos, adelante. Sí, profe, ¿cómo está? Una Bueno, Carlos, preguntita. espere y verá, yo le cuento a toda la audiencia lo siguiente. Carlos me compartió ayer por la tarde este artículo que ahora va a él a hacer mención de él. Entonces, yo lo tengo aquí, pero gracias al doctor Carlos Atencia. Carlos, ¿quieres dar el comentario? Sí, quería preguntarle de pronto al profe Santiago si tenía hipertensión pulmonar en la eco, porque tiene unas heces ahí en B5, que si uno le sube el voltaje a lo que es, y en B6 de pronto da para hipertrofia derecha, pero no, y por los antecedentes de la TBP, el cáncer, de pronto que tenga una hipertensión pulmonar crónica, pero solamente es porque no conozco el caso. Dianita, ¿tenía también alguna pregunta para aprovechar antes de que se vaya Santiago? Diana, ¿tenías algún comentario para hacer? No, profe, se me levantó la mano, disculpa. Bueno, tranquilita, muy bien. Bueno, pues miren, las reflexiones del doctor Atencia, este artículo. Respecto a la pregunta del doctor Atencia, sí, yo creo que es muy acertado el comentario. La señora sí tenía hipertensión pulmonar. La presión sistólica pulmonar era 3,2 metros segundo, y tenía una auricular derecha dilatada en la ecocardiografía, lo cual ellos lo dominaban, los ecocardiografistas, como una alta probabilidad de hipertensión pulmonar. Entonces, lo que Carlos infiere del trazado electrocardiográfico sí estaba presente en nuestra paciente. Muchas gracias, Santi y Carlos. Bueno, estaba mostrándoles esto porque creo que poco a poco la PEI se ha convertido en uno de los aspectos fundamentales para no perder detalle de ella en los electrocardiogramas. Esto está escrito por el Comité, la Sociedad Internacional de Electrocardiología y de Electrocardiología No Invasiva, de Holter también. Aquí está el profesor Anthony Vallés de Luna, que precisamente cuando hay estas alteraciones de conducción intraauricular, desde el 80 venía el doctor Anthony Vallés de Luna describiéndolo y cada vez ha tomado más significación. Y está el profesor Adriana Barancuch, con quien tuvimos la oportunidad de oír en nuestros martes dedicados a cardiología, una presentación que se les recomiendo. Ojalá, si no la vieron, está en aulas abiertas, y él es él es ahorita el chairman del servicio donde está formándose el doctor Miranda, uno de nuestros egresados de cardiología y de medicina interna, que está haciendo ahorita electrofisiología. Y aquí cada vez se muestra la trascendencia de la parte tecnológica, la parte de cómo hacemos la toma del electrocardiograma, los aspectos técnicos. Observen este detalle que yo creo que nunca lo había visto tan claramente anotado. Yo les insisto mucho cuando estamos trabajando a la colocación de los electrodos, y sobre todo de B1 y B2, porque es muy fácil
que los electrodos de B1 y B2 se coloquen, en vez de colocarlos en el cuarto espacio intercostal, izquierdo y derecho, se colocan arriba, en el tercero, o en el segundo espacio intercostal, sobre todo en señoras que tienen mamas importantes. Y vean ustedes cómo se modifica la morfología de la onda P dependiendo de cómo esté la colocación de los electrodos. Aquí está en el cuarto espacio intercostal izquierdo. Ese paciente no tiene ningún signo de anormalidad auricular izquierda. Pero si ya lo coloco en el tercer espacio intercostal izquierdo, miren la imagen que da, porque se cambia el punto donde está observándose el vector de la aurícula, aparece ya una fase negativa. Y si yo lo coloco en el segundo espacio intercostal izquierdo, observen que ya interpreta esto uno como una normalidad auricular izquierda. Entonces, si uno no coloca bien los electrodos, puede tener equivocaciones en su interpretación. Nuevamente, trascendente, enséñenle a sus auxiliares, ustedes cuando tomen electrocardiogramas, en colocar apropiadamente los electrodos. Y lo que estaba comentando tanto el doctor Carlos como el doctor Santiago, esto se le ha dado cada vez más importante porque esas alteraciones de la onda P, aún sin fibrilación auricular, se están asociando no solamente con fibrilación auricular y todo lo que eso significa, sino con accidente cerebrovascular y demencia. Entonces, todo paciente con demencia, todo paciente con enfermedad isquémica cerebral, hay que tener en cuenta y mirar muy juiciosamente estos aspectos de la onda P, que ellos empiezan a precisarlos en este artículo sobre qué cosas observar, no solamente el bloqueo interauricular, la duración de la onda P, el eje de la onda P y la característica de la onda P en B1. El doctor Santiago está adelante, Santi, tus comentarios. Santiago, ¿elevaste la mano? Santi. Ok. ¿Algún comentario adicional, amigos? Dale, Santi. Tienes el micrófono habilitado. Adelante. Santiago. Sí, profe, ¿me Adelante. escucha bien? Ahora sí te oímos. ¿Aló, Adelante, aló? Santi. Sí, señor, adelante. Bueno. Profe, no, lo que le quería compartir como observación inicial, como observación, perdón, complementaria, en un artículo reciente que publicaban en JAC el doctor Valles de Luna y su grupo, que se llama propiamente bloqueo interatrial, ellos dan una recomendación que parece ser un poco lanzada, pero ellos dicen, vea, cuando uno ve un bloqueo interatrial, en el escenario, por ejemplo, de una embolia de origen incierto, ¿cierto? De un ESUS o accidente cerebrovascular embólico de origen incierto, dice la conducta ideal sería búsquele con trazados extensos del ritmo, fibrilación auricular al paciente. Pídale un holter, idealmente un holter largo, idealmente un monitor de eventos. Pero ellos dan una recomendación que surge de la recomendación de expertos, es decir, si usted tiene un SB de una persona con este trazado electrocardiográfico, que es este bloqueo interatrial, y usted está en un país de recursos bajos o medios, pudiera usted considerar, dicen ellos, aunque es muy debatido, anticoagular a ese paciente. Ellos ya, como recomendación de expertos, ya lanzan una recomendación, digamos que recopilando lo que ellos tienen al respecto. Entonces quería decirles que ellos lo recomiendan sabiendo que es una recomendación debatida. Digamos que el mensaje grande debería ser cuando se encuentre eso y un escenario clínico de embolia, busque FA hasta el cansancio. Y ellos ya dicen, y si usted no tiene cómo buscarla, considera anticoagular a ese paciente si tiene riesgo bajo de sangrado. La recomendación me pareció interesante, entonces quería como comentarlo acá, porque no sé ustedes qué opinen al respecto. De acuerdo. Y detalles técnicos de lo que estás diciendo, Santi, posiblemente esta imagen en D2 no es la característica del bloqueo avanzado de interatrial, porque usualmente la fase final, usualmente es una P bifásica en D2, que aquí no es tan clara esa bifásica en D2 como sí se ve en D2, en D3. Entonces, siempre tenemos la facilidad, cuando estamos analizando un electrocardiograma, que se toman simultáneamente las derivaciones y uno tiene mucha idea de cómo se está haciendo la despolarización de la estructura, en este caso de la aurícula.
Y yo creo que en la conferencia del doctor Barancuch hay varias observaciones sobre eso que tú acabas de decir, Santi, porque de verdad han encontrado, ellos tienen unos proyectos de investigación de seguimiento muy importantes y hay en este momento un registro de síndrome de Bayer de Luna, que es este precisamente, donde se alcanza a ver en D2 esa imagen de una P de mayor de 120 milisegundos y bifásica, en vez de ser una onda P de una sola jibita. Encontrar en dedos una P de estas características no le deja a uno la duda de que se trata de un síndrome de Bayer de Luna y que hay una gran posibilidad de que ese paciente desarrolle en el futuro un evento isquémico, aún sin fibrilación auricular, pero definitivamente es predictora de fibrilación auricular. Ellos en este artículo empiezan a discutir cosas interesantes y es la participación de otras cosas que nuevamente por eso está tan interesado el doctor Alejandro Hernández, el aporte de la inteligencia artificial, la información que está empezando a surgir de inteligencia artificial, de ponerla a trabajar sobre estos patrones de la onda P, nos va a dar una información increíble. Es decir, la onda P va a seguir dándonos una información inmensa de cada paciente. Y lo mismo, pues hay también otras formas menos complejas, que son las Wavelets, se hace evaluación de esto y da una información adicional no invasiva, supremamente útil para poder trabajar con un paciente. Santi, muchísimas gracias por todos tus aportes. Yo creo que ya tenemos como muy poquito tiempo, pero de pronto un casito más y qué rico que sería que de pronto aquí participara uno de los internos. Porque este caso es sobre todo para dar un mensaje muy preciso. Vi esta joven, esta señora de 50 años, consultando por fatigabilidad y edema de miembros inferiores. Se auscultó un soplo en el foco pulmonar mesosistólico 2 de 6. Pero se oía un desdoblamiento fijo del segundo ruido. Al momento de examinarla, no se pasó por alto el evaluar si había o no posible crecimiento del ventrículo derecho y había la presencia de un latido epigástrico y un edema de miembros inferiores. Y este electrocardiograma, casi que con este electrocardiograma se podía decir, hombre, esta paciente tiene este problema. ¿Quién de los internos se quisiera animar a contarnos cómo lo interpretó? Ana María Robles, por ejemplo. Yasser Arana, ¿quién se anima? Diego Betancur, Juliana Álvarez. Ustedes tuvieron una oportunidad como echarle miradita a este electrocardiograma. ¿Qué piensan de ese cuadro clínico y de ese electrocardiograma? Paula Andrea. No sé, ¿quién quiere hacer entonces algún comentario de los residentes de medicina interna? Juan Nicolás o sé que Juan Nicolás entró, Juanita Mesa. ¿Alguien se anima? Bueno, vamos a dejar mensajes y por qué lo traje, porque con estas características de ese cuadro clínico, sin uno todavía tomar el electrocardiograma, tiene una sospecha muy alta de que esta paciente tenga una comunicación interauricular. Esta semiología es de una señora que se ha pasado por alto una comunicación interauricular que está empezando a tener ya un compromiso hemodinámico ante la posibilidad de considerar que está empezando a dar manifestaciones de falla cardíaca por una dilatación de cavidades derechas. Y entonces el electrocardiograma lo ayuda a uno mucho a considerar que este paciente, al verlo, encontramos de que tiene claramente una morfología en V1 de un RSR', alcanza a tener unos 100 milisegundos, un bloqueo no avanzado de la rama derecha del arc de His con un eje derecho. Posiblemente todo esto, con estos cambios,
son propios del bloqueo de rama derecho del segmento ST, pero lo que estaba insistiendo el doctor Atencia, esas heces en B5, B6 le hacen pensar a uno de que hay una hipertrofia ventricular derecha. A esta paciente se le hizo una ecografía y mostró una comunicación septum secundo amplia con ya hipertrofia, una dilatación auricular ventricular derecha con buena función y una dilatación de la aurícula derecha. No sé si alguno de los profesores o alguno de ustedes tenga comentarios para hacer. Y quería mostrarles esto rápidamente porque ayer, para que terminemos, aquí si no me acuerdo quién, no, pasemos este. Es muy lindo, pues lo mandamos, es un paciente, lo discutiremos la próxima vez, pero ayer me pidieron apoyo con este electrocardiograma de un paciente de 52 años con antecedentes de hipertensión arterial, hipotiroidismo, falla cardíaca. En ese momento se desconocía la fracción de eyección y se le había hecho un reemplazo de valvular mitral. En esa época las coronarias eran sanas. Esta vez consulta por disnea de pequeños esfuerzos, edema de miembros inferiores y palpitaciones, sin angina. Se le hace este electrocardiograma en el hospital primario, hay maniobras vagales, no hay respuesta, igualmente con metoprolol no hay respuesta, estaba estable hemodinámicamente y cuando lo remiten con este electrocardiograma, que luego aquí en nuestro hospital todavía se encuentra esta morfología. Y vean ustedes la morfología de este paciente en B1, tiene una morfología de bloqueo de rama derecho, pero el ritmo cardíaco en él era donde tenían la duda. Miren qué chévere esta posibilidad de uno mirar qué es lo que está pasando aquí con este ritmo, que es rítmico y que le hace pensar a uno en un flóter atrial. Miren qué chévere el que uno observa ese flóter atrial. Siempre que vean esta barriguita aquí al pie de la R de 2 ante un cuadro como el siguiente, tengan siempre en cuenta un flóter atrial. Se le hizo ayer por la tarde una ecocardiografía y se concluyó que era una cardiopatía dilatada con compromiso de la función sistólica biventricular, 16% de fracción de eyección del ventrículo izquierdo, un compromiso de la ventrículo derecho moderadamente dilatado, con función sistólica disminuida, y la prótesis valvular mecánica en posición mitral normofuncionante. Bueno, yo creo que había otros casos allí para mostrar, todos ellos muy chéveres, pero de todas maneras se nos acabó el tiempo y espero que este rato de discusión con aporte de todos ustedes haya sido provocativo y útil para ustedes.